emprendemos el viaje de vuelta. En el anterior vídeo hemos hablado del control de las temperaturas de la batería híbrida que el coche controla a través del ventilador de la batería híbrida, de cómo el Hybrid Assistant puede mejorar ese comportamiento del ventilador que de serie hace el coche, que lo podemos mejorar pues con esas opciones que tenemos en la configuración y que nos permitirán aplicar una mayor refrigeración a la batería o incluso aplicar un calentamiento a la batería cuando sea necesario, dependiendo de la configuración de temperaturas que hayamos especificado en la configuración. Entonces con esto pues bueno, ya sabemos que el Hybrid Assistant pues hará lo que pueda. Podremos ayudarle en verano usando el aire acondicionado. Como ya hemos visto, el aire acondicionado enfría el aire, lo mete en el habitáculo, y como lo que va hacia la batería para refrigerarla es el aire del habitáculo, pues si mantenemos el habitáculo a una temperatura, iba a decir normal, pero bueno, una temperatura adecuada, pues esto también ayudará a la batería a refrigerarse. Por tanto, en verano es mucho mejor tener el aire acondicionado puesto que no las ventanillas bajadas, porque quizás para nosotros esa brisa que nos puedan dar las ventanillas abiertas nos refresque, pero eso no va a bajar la temperatura del aire que va hacia la batería híbrida, y entonces no estará funcionando al 100% la refrigeración si no utilizamos el aire acondicionado. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta en verano. Si en verano vemos que la temperatura de la batería híbrida pues se está acercando a los 37-38 grados, la mejor solución a ese problema sería utilizar el aire acondicionado, no bajar las ventanillas, a menos que fuera y hiciese frío. Claro, si fuera hace frío, pues abrir la ventanilla trasera derecha, que es de donde cogería el aire, la ventilación de la batería híbrida, pues sería una buena idea. Además pues es gratis, porque el aire frío de fuera entra sin consumo, no consumiría como el aire acondicionado para meter aire frío en la batería. Pero bueno, en verano nunca tendremos el aire del exterior frío, lo tendremos caliente, y por tanto será una buena medida pues utilizar el aire acondicionado. Ya hemos visto también lo del modo EV, que yo solo lo utilizo pues para retrasar el encendido del motor de combustión. Una vez que el coche ya está en unas fases de S3 hacia arriba de calentamiento, cuando queramos ir con el motor de combustión apagado, lo podremos conseguir simplemente dándole las órdenes correctas con el pedal del acelerador. No nos hará falta nunca ponerlo en modo EV, porque ya sabemos que además que si lo ponemos en modo EV lo vamos a descargar, y eso luego tiene un coste de volverlo a recargar. Entonces el modo EV yo la verdad es que no le habría asignado casi un botón, pero bueno. Entonces ahora lo que os voy a explicar pues es de la palanca de cambios. Pues ya sabéis que tiene la R, que es para la marcha atrás, la B, que es para la marcha delantera, y otra que es la B, que esto lo vemos también pues en el panel que tiene delante. La marcha que tenemos puesta pues es la B ahora mismo, que es la de ir para adelante. Pues tenemos también una que es la B. ¿Para qué sirve esta B? Cuando ponemos esa marcha, esa marcha está pensada para retener, para que el motor de combustión retenga. Eso está pensado pues si estamos haciendo un descenso, estamos bajando un puerto de montaña y intentamos frenar eficientemente, pues bueno, iremos cargando la batería y se irá cargando. Lo que pasa es que el freno regenerativo ya sabemos que va a funcionar mientras que su temperatura no pase de cierto valor, y mientras que su SOC, su nivel de batería, pues tampoco pase de otro cierto valor, que es un 80%.
En cuanto tengamos la batería cercana al 80%, veremos que cuando frenemos, aunque frenemos muy poco, se nos encenderá el iconito de los frenos de disco, del freno mecánico. Y si vemos también los límites de carga de la batería, el CCL del que hemos hablado, y lo miramos, veremos que tendirá a ir a cero. Eso quiere decir que no permitirá que a la batería entre más energía. Lo hace para proteger a la batería y por tanto si no puede frenar con un freno regenerativo, pues lo que va a utilizar es el freno mecánico y estaremos frenando como en un coche normal y corriente. La gracia de utilizar el freno regenerativo, aparte de que nos permite recuperar parte, no toda parte de la energía cinética que llevamos, es que también hace de que se desgasten los frenos mecánicos mucho menos. En un coche de esto, pues los frenos mecánicos, si frenas eficientemente, te duran la vida. El mío, por ejemplo, pues no sé, ya tiene 130.000 kilómetros, creo que es, y va con las pastillas originales. Si tú vas frenando de forma eficiente, los discos mecánicos solo actúan o cuando te has pasado de frenada, o cuando está muy caliente, o cuando vas a menos de 15 o 10 kilómetros por hora, dependiendo. Si empiezas a frenar antes, pues hasta los 10 kilómetros por hora, si no recuerdo mal, te deja frenar. Perdón, hasta los 15 kilómetros por hora te deja frenar. Entonces solo se desgasta en esas situaciones, con lo cual el desgaste es muy pequeño y te duran un montón los frenos. Entonces si frenamos en descensos con un nivel de shock alto o con un nivel de temperatura alta, pues con lo que realmente estaremos frenando es con los frenos mecánicos y por tanto se irán desgastando. Los frenos mecánicos, cuando se usan, aparte de desgastarse, se calientan, y cuando están demasiado calientes pierden eficacia, es decir, frenan menos. Entonces, para estos descensos en los que el freno regenerativo pues ya no funciona por cualquiera de esos dos motivos, pusieron la marcha B. La marcha B lo que permite es, normalmente cuando estemos bajando una pendiente prolongada, el motor de combustión ya estará apagado, porque si lo que queremos es frenar, pues casi seguro que el motor de combustión va a estar parado. En esas situaciones en las que el motor de combustión está parado, si queremos que retenga con el motor de combustión, deberemos poner la B. Y entonces con esta B, la inercia que lleva el coche se trasladará, se utilizará para mover el motor, para mover pues los cilindros del motor. Entonces con esto se irá gastando, por así decirlo, esa parte de esa energía cinética. Y por tanto, cuando apliquemos el pie en el pedal del freno, estarán funcionando las dos cosas simultáneamente. Los frenos mecánicos normales y la retención del motor de combustión. Eso es lo mismo que en cualquier coche, cuando bajas una pendiente o cuando simplemente quieres bajar de marcha sin frenar tanto, es poner una marcha corta. El freno motor del coche permite ir perdiendo esa energía cinética. Pues en un coche híbrido, cuando vamos bajando una pendiente, como no está el motor funcionando, no tenemos esa posibilidad. Para tener esa posibilidad está el modo B. Entonces meteríamos el modo B, escucharíamos el ruido que hace el motor de combustión, porque pasar de tenerlo parado a ver cómo se nos revoluciona 3000 vueltas, pues hace un montón de ruido. Este es un defecto del HSD de Toyota, que en cuanto se revoluciona un poco el motor se hace muy evidente. Quizás se haga evidente por lo contrario también, porque normalmente es muy silencioso. Entonces cuando estás bajando una pendiente y no hace nada de ruido porque llevas el motor de combustión apagado, de repente meter la B, parece que se vaya a salir el coche volando. Pero es simplemente porque hace ese efecto, que es el freno motor de cualquier otro coche, pues lo aplica aquí. Entonces, cuando vayamos o cuando estemos bajando, o cuando antes de empezar a ser necesario el frenar más fuerte, podemos poner la B. El coche ya irá moviendo el motor de combustión con la inercia que lleva, irá gastando, y al mismo tiempo de poner la B, el freno regenerativo también está funcionando. ¿Quiere decir esto que se frena más con el motor, con la posición B que con el pedal de freno? No, se frena lo mismo. Lo que pasa es que parte de la energía
va hacia el motor de combustión, parte de la energía cinética va hacia el motor de combustión, parte de la energía cinética se disipa en los frenos. Y si pudiésemos regenerar, pues parte también de la energía se iría hacia la batería. Pero no es que frene más, simplemente hace que la energía vaya hacia otro sitio. Si alguna vez oís de alguien que dice, no, es que poniendo la B se frena más, pues no se frena más. Si tú frenas lo suficiente con el pedal de freno y frenas fuerte, al final se activarán los ABS como en cualquier coche y frenas todo lo que te pueda permitir el ABS del coche. Entonces, no es que se frene más poniendo la B. Lo que se consigue es que la energía, en vez de ir hacia disiparse toda en los frenos mecánicos, pues se gasta en que el motor de combustión esté moviéndose. El motor de combustión se moverá pues sin consumir combustible, con la inercia que lleva el coche. Entonces para eso está pensado la marcha B de aquí. No tiene ningún sentido ir con la marcha B puesta siempre, porque entonces el coche nos estaría reteniendo más de lo normal, y la gracia de un híbrido es que su motor de combustión no nos retenga siempre. Retiene bastante menos que en un motor no híbrido, en un coche no híbrido, y esa es la gracia. Entonces, si estuviésemos circulando constantemente con la B, pues estaría el motor de combustión reteniendo cada vez que levantásemos el pie del acelerador. Esto quizás nos puede ir bien pues si queremos llegar a algún sitio sin frenar o sin frenar prácticamente, podemos meter la marcha B, pero como con eso lo que haremos es hacer ruido, y una de las gracias de un híbrido es que es muy silencioso cuando va a baja velocidad, pues nos cargamos un poco la gracia, pero bueno, también podríamos utilizarlo para eso. Pero en ningún caso frenaríamos más, conseguiríamos frenar más que sin utilizar el modo B. Simplemente es una ayuda para esos descensos. Entonces para eso es para lo que está pensado el modo B. Ya hemos visto más o menos con los anteriores vídeos y con lo que os he explicado en esto, pues creo que ya podéis tener una bastante idea de cómo conseguir hacer una conducción eficiente en un híbrido. Es decir, si entendéis, practicáis y aplicáis lo que os he explicado en esta serie de vídeos, podréis conseguir unos bastante buenos consumos. Lógicamente el límite lo va a marcar cada uno. Habrá para cada uno que si ahora tiene un consumo de 6, conseguir bajar el consumo a 5 va a ser un logro. Habrá algunos que tengan un consumo de 4,5 y bajarlo a 4 pues será su logro. Cada uno tendrá el suyo, porque cada uno tiene su forma de conducir, y al final un coche también hay que disfrutarlo porque vale una pasta. Es cuestión de gastarse dinero en un coche y luego no disfrutar de su conducción. Entonces cada uno decidirá su nivel de eficacia, de eficiencia, dónde lo quiere poner. Pero independientemente de eso, sabiendo y practicando lo que os he explicado, pues todos podréis mejorar vuestro consumo, asumiendo que en invierno pues será más difícil y que en verano pues podréis mejorarlo más. Pero esto es, yo diría, todo lo necesario para conducir eficientemente un híbrido. Hay muchas más cosas que el Hybrid Assistant nos enseña y podremos verlas en otros vídeos, pero sabiendo todo esto ya lo tenéis todo. Entonces ahora es cuestión pues de que cada uno pues lo vaya practicando en la medida de las posibilidades y también pues del modo de conducirlo que tenga cada uno. Sobre el cambio no os he dicho otra posibilidad, que es la N. La N es otra posición del cambio. Cuando ponemos en la N no se permite que haya gasto. Los motores eléctricos no pueden utilizar la energía de la batería. Sería parecido a poner un punto muerto en un coche normal, pero con la diferencia de que tampoco consumes combustible. Yo sinceramente ha habido temporadas que las he usado por aquello de probar a ver si se nota algún cambio o consigues alguna mejora, pero realmente uno teniendo un buen control sobre el pedal del acelerador y sabiendo todo lo que os he explicado en estos vídeos, el modo N no os aporta prácticamente nada. Solo hay una cosa que os aportaría y que no os la he podido explicar porque
ha empezado a hacer ya calor, estamos acabando abril, y es que cuando... Claro, esto explicarlo sin verlo, pues es un poco raro. Pero cuando estáis en una fase de calentamiento, que ya sabéis que el coche lo que está haciendo es quemar combustible para calentar el catalizador, sin aportar potencia a la conducción, sí que aporta una potencia eléctrica hacia la batería, primero unos 10 amperios, luego unos 20 amperios, pero no aporta el movimiento, a menos que le pisemos y nos pasemos a la parte de power del HSD. Si estamos en una fase de calentamiento y apretamos el acelerador lo suficiente para que llegue hasta la parte de power, entonces el motor de combustión sí que aporta potencia. Pero ya os lo digo, no se os ocurre hacerlo esto habitualmente. El coche cuando está frío, es decir, si está haciendo una fase de calentamiento es porque no está caliente. En una fase en la que no está caliente, exigirle al motor de combustión una potencia elevada no es buena idea. Por mucho que el aceite de esto ya hablaremos otro día, del aceite del Prius, sea específico para un híbrido y por tanto tenga la viscosidad adecuada con temperatura baja, el aceite no estará funcionando en las condiciones adecuadas para que el motor nos dure lo que nos tiene que durar. Entonces yo esa posibilidad de que aporte potencia a las ruedas en la fase de calentamiento a base de apretar el acelerador y que pase a la zona de power del HSDI, pues no os la recomiendo, porque un coche cuando está frío no hay que pisarle, hay que dejar que se caliente, y cuando está a su temperatura de servicio, entonces sí que están las condiciones para pisarle todo lo que necesitemos, porque los coches están construidos para que los usemos, pero en la fase hay que dejar que se caliente el aceite, que llegue a todas las partes a las que tiene que llegar el aceite. Entonces el coche está construido para hacerlo así. Entonces yo la N pues la utilizo en invierno. Si tengo la batería híbrida pues ya a su capacidad de 60%, y enciendo el motor hasta que, ya sabemos, hasta que no llegue, dependiendo de la temperatura, pero la primera es hasta que no llegue a los 40 grados el refrigerante, el motor va a estar consumiendo combustible. Y resulta que si yo ya tengo un nivel de shock correcto, es decir, no necesito esos 10 amperios que me está dando, si yo pongo la N, es decir, si por ejemplo estoy en mi viaje de vuelta, que es cuesta abajo, enciendo el motor, me pongo a la velocidad que necesito, unos 40 km por hora, veo que la batería ya tiene un nivel de shock de 60, por tanto tampoco quiero que me consuma el coche combustible para cargar más la batería, porque ya tengo la carga que necesito. Si yo pongo el cambio en el modo N y os vais fijando en el consumo instantáneo del coche, veréis que cuando ponéis la N, el consumo instantáneo del coche baja. Hay que tener en cuenta que mientras que esté en el modo N, no va a acabar de hacer el calentamiento, es decir, tenemos que fijarnos que cuando la temperatura del refrigerante haya llegado a los 40, ponerla otra vez la D, y entonces se apagará el motor de combustión. Si lo dejamos en la N, no se apagará el motor de combustión. Entonces, esto es una pequeña técnica que quería enseñarosla, pero como empieza a hacer calor, pues ya no... Se calienta el coche muy rápido, y no se ha dado tampoco la condición de salir con un shock correcto. Entonces no os lo puedo enseñar, pero este es otro uso del cambio N que utilizo yo. Cuando lo pones y el motor de combustión está quemando combustible simplemente para calentar el catalizador, poniendo la N, el coche consume menos. Esto a ver si un día os lo puedo enseñar. Entonces es para un uso lo hago para retrasar el encendido, y otro uso lo hago cuando tiene que estar encendido haciendo la fase de calentamiento, que no nos la podemos saltar. Si no necesitamos esos 10 amperios que nos da, ponemos la N, no nos aportará energía a la batería, pero el consumo también bajará. Entonces para eso es para los dos usos que yo utilizo la posición N de la palanca de cambio. Para el resto, sabiendo lo que os he explicado, y también cuando ya lo sabéis, cuando voy a entrar en el parking, pongo la N, porque en cuanto levanto el pie del freno, el coche, si está puesta la D, la acelera, y lo que no me interesa es acelerar en una bajada con una curva,
porque es tontería que gaste electricidad para hacer eso si le voy a estar frenando inmediatamente después. Entonces estos son para mí los 3 usos que le doy a la posición N de la palanca de cambio. Para todo lo demás ya sabéis todo lo necesario para no necesitar ponerlo en la N. Bueno, la marcha atrás pues ya sabéis para qué sirve, tampoco tiene misterio. Recordar, eso lo vimos en los primeros vídeos, que cuando ponemos la marcha atrás, la R, no entra energía en la batería híbrida. Es decir, si estamos haciendo una fase de calentamiento, que es el motivo por el cual yo retraso el encendido, porque me aporta unos 10 amperios la batería en esa fase de calentamiento inicial. Si yo estoy dando marcha atrás, no están entrando esos 10 amperios, los estoy perdiendo. Entonces prefiero ir un poquito en el eléctrico, hago la maniobra, luego quito la marcha atrás, pulso el botón EV y entonces aprovecho esos 10 amperios. En vez de retraso el aprovechar esos 10 amperios y entonces sí que me entran en la batería. Esos son los usos, eso lo habéis visto en los primeros vídeos, que lo hago cada día yo esto. Bueno, pues con esto hemos llegado al destino y con todo esto pues yo creo que ya sabéis todo lo necesario para hacer una conducción eficiente. Esto es cuestión de práctica, por supuesto, yo llevo casi 7 años practicándolo, pero cuando esto se interioriza, pues ya está, ya tenéis todo lo que necesitáis. Lo importante es que os quede claro que un híbrido no es más eficiente que otros coches por poder funcionar en eléctrico. Un coche es más eficiente que los demás. Tiene peculiaridades esta frase, pero no es porque vayamos a ir gastando electricidad, sino que porque podemos desplazarnos sin gastar ni combustible ni electricidad. Para mí esa es la clave. Para mí esa es la clave. Cada vez que hagamos un punch and glide, la gracia será que en el glide no nos movamos consumiendo electricidad, porque la vamos a tener, a menos que tengamos un shock alto. Si tenemos un shock alto, pues sí, la podemos gastar. Pero si está por debajo del 60, todo lo que gastemos lo vamos a tener luego que recuperar a base de quemar combustible. Y eso tiene un coste. Entonces, la gracia de una conducción eficiente, para mí, bajo mi experiencia, es que nos podemos mover como si estuviésemos en un punto muerto en otro coche, pero sin tener un gasto de combustible. Entonces, dejando al lado también pues que un motor de un híbrido, pues los híbridos de Toyota no son de ciclo Otto, son de ciclo Atkinson, con lo cual están más diseñados para dar menos potencia, pero ser más eficientes. Dicho esto, también hay muchos diésels que son muy eficientes, tienen una eficiencia térmica pues a lo mejor que se acerca casi al 40%, que sería como un Prius, dependiendo del modelo de Prius. Pero bueno, hay más cosas, es decir, si dos coches tienen la misma eficiencia térmica, pero uno tiene un mejor coeficiente aerodinámico y otro es capaz de parar el motor de combustión a voluntad, en una competición entre los dos, pues está claro. Seguramente os dirá a la gente, pues bueno, yo no tengo un híbrido, tengo un diésel y cuando voy por la autopista yo miro el consumo instantáneo y ahí el consumo me sale igual que tu híbrido. No os fiéis nunca de estas afirmaciones de mi coche consume tanto. Todos creemos consumir menos de lo que realmente consumimos. La prueba de fuego es registrar todos los consumos y ponerlos públicamente para que puedan ser consultados por cualquier persona. Yo uso la web de Spirit Monitor y tener ahí los consumos. Y ahí es cuando se ve la eficiencia de la conducción. No porque un día te haya salido un consumo bajo puedas decir que tu consumo siempre sea ese. Porque ya sabemos que no consumimos lo mismo en invierno que en verano. Los días de lluvia se consume más, los días de frío se consume más. Y para poder hacer una afirmación de ese estilo es necesario que todos los consumos de todo el año, de todas sus condiciones meteorológicas, pues se tengan en cuenta. Entonces, siempre desconfiad cuando alguien os diga, es que mi coche consume tanto. Pedidle dónde tiene publicados los consumos y que como mínimo sean un consumo de un año completo. Cuando se tienen registrados los consumos de un año completo, ya podemos hablar con propiedad sobre el consumo de un coche, porque ya se han hecho unos cuantos kilómetros y se han hecho en todas las condiciones meteorológicas que se dan a lo largo de un año. Cualquiera puede sacar un buen consumo en un tramo o en un sentido de la marcha. Es decir, cualquier híbrido a base de quedarse sin batería híbrida puede consumir un buen consumo. Pero esto lo hemos visto en algún vídeo. ¿Qué pasa al día siguiente o al viaje siguiente de que tú salgas con un shock bajo? Que el coche te va a penalizar porque va a intentar recargar la batería y la va a recargar gastando combustible. Por tanto, la solución
la solución no es conducir, que ya lo hemos visto, no es conducir gastando electricidad. La solución es conducir eficientemente, y esto con lo del BSFC nos puede ayudar. Lo del BSFC es aplicable a cualquier coche, no solo a los híbridos, porque el BSFC se puede saber para cualquier coche. Y saber cuál es su régimen óptimo de funcionamiento, sus revoluciones, su nivel de carga, lo podemos saber. La ventaja que tenemos con el Hybrid Assistant es que lo podemos ver en tiempo real, con lo cual podemos movernos en un régimen u otro del coche, pues sabiendo también pues ese BSFC que tenemos. Si tenemos un BSFC correcto en un momento, pues podemos decidir no hacer nada y quedarnos en ese BSFC lo máximo que podamos, porque estaremos haciendo un uso eficiente del motor de combustión. Entonces es toda una conjunción de factores. Saber utilizar bien las inercias, frenar eficientemente para poder recuperar la máxima energía cinética posible. Mejor que frenar es no frenar, es decir, cada vez que frenamos recuperamos una parte de la energía, y cada vez que sacamos de la batería electricidad recuperamos una parte. Dice, recuperamos una parte de una parte. Si nosotros nos enfrentamos a una rotonda, por ejemplo, esto ya lo habéis visto en mi conducción, tenemos dos opciones: frenar o no frenar. Primero es la seguridad, por supuesto, que nadie me entienda mal. Pero pasar una rotonda sin frenar es mucho más eficiente que frenar de forma eficiente. Esto es así, porque la energía nos sirve más cuando la utilizamos al instante en vez de almacenarla en la batería. Entonces para mí esto también es clave, es intentar utilizar la energía cinética que tengamos en cualquier momento, intentar usarla. Ya habréis visto en mi conducción que la mía no se basa en tener una velocidad constante. Yo mantengo una velocidad eficiente, que no constante. Cuando puedo ir un poco más deprisa, pues lo voy, y cuando veo que no, pues no lo voy. Es muy distinto, que ya lo vimos también, al control de velocidad. El control de velocidad es un enemigo de una conducción eficiente, aunque veáis que por ahí se dice es que el control de velocidad es eficiente. En un coche con motor de combustión que no puede apagar nunca su motor, yendo en llano, sí, estoy de acuerdo, es eficiente. Pero en un coche híbrido en el que tú puedes hacer pues el pulse and glide, por ejemplo, o aprovechar más las inercias, o acercarse, coger velocidad antes de hacer una ascensión, de subir una pequeña pendiente, ir con una velocidad constante es contraproducente. Entonces esto también se puede aprovechar. En fin, ya habréis visto, pues bueno, que os he explicado unas cuantas técnicas que uso yo con el cabo de los años, y sigo aprendiendo, es decir, yo no lo sé todo, pero son técnicas que os permitirán conseguir el mismo consumo que tengo yo publicado en Spirit Monitor. Ya os he dicho que yo me muevo no con gasolina, sino con GLP, porque mi Prius está convertido. Por tanto, mis consumos no son los que yo os enseño aquí en el Hybrid Assistant, no son reales. Reales quiere decir que me puede variar unas décimas para arriba o para abajo. Los consumos reales los veréis en mi cuenta de Spirit Monitor. Y es en esas cuentas en las que vosotros podéis fijaros en otros conductores, pues cómo va esa conducción, si es más eficiente o es menos eficiente. Esto también os puede servir pues para hacer un pique educativo, es decir, si tú ves que otro conductor es capaz en una situación parecida a la tuya, porque claro, cada trayecto, hay trayectos que permiten conducir de forma más eficiente que otros. O sea, no todos, yo si hago otro recorrido, pues a lo mejor no puedo ser tan eficiente, o a lo mejor lo puedo ser más. Entonces, claro, las comparaciones se dice que son odiosas porque no siempre se dan las mismas condiciones. Pero igualmente, si vosotros conducís un coche y veis que otras personas que conducen el mismo coche consiguen unos consumos mejores, y, importante también, se ponen también las velocidades medias por depósito, porque claro, ser más eficiente yendo más despacio no tiene gracia para mí. Para mí la gracia es ser más eficiente sin bajar la velocidad media por depósito. En eso sí que te esfuerzas, porque yendo más despacio pues seguro que consumes menos. Bueno, no siempre, pero casi es mucho más fácil. Y la gracia es no ir más despacio. Entonces es importante que cuando publiquéis vuestros consumos en una web como Spirit Monitor, que es lo que hago yo, también pongáis la velocidad media por depósito que os sale allí en el display. Porque eso también nos indica, no es lo mismo un consumo de 4,1 litros, me ha salido a mí hoy entre ida y vuelta, con una media de 41 km por hora, que sacar 4,1 litros con una media de 90 km por hora. No es lo mismo. Entonces eso también se tiene que tener en cuenta si queréis hacer comparativas. Pero bueno, el poder hacer comparativas también nos puede animar pues para ver si hay gente que lo hace mejor que vosotros, significa que tenéis margen de mejora.
y sin embargo si ya estáis pues bien, pues significa bueno, que tenéis afianzadas estas técnicas. Por curiosidad, yo en la web de Spirit Monitor, si hacéis una búsqueda de coches que consuman por GLP, que hayan consumido un mínimo de 6.000 kilómetros, porque menos no se pueden sacar estadísticas, no te pueden sacar estadísticas, no tendría sentido. Mi coche creo que sale, pues no recuerdo ahora, en séptimo lugar me parece que sale, de 14.400 coches creo que salen. Si luego te vas mirando por dentro cuáles de aquellos conductores están poniendo datos incorrectos, porque esto también pasa, desgraciadamente, si vais fijándoos dentro y descartáis, pues son errores gráficos, o sea, se ve fácil cuando los consumos no son correctos. O cuando a lo mejor veis, en mi caso, claro, utilizo dos combustibles, no sería justo compararme con otro coche que solo consume uno. Entonces yo me comparo con el coste total con la suma de los dos consumos y con el coste total. Entonces en mi caso, pues yo estoy en el puesto 8, si quitas los incorrectos, si tienes en cuenta, yo me comparo con otros coches de GLP, el consumo de los dos combustibles, no solo del GLP, y si tenemos en cuenta también el coste, porque aquí no hemos hablado todavía de optimización de costes, solo se ha hablado de optimización de conducción, pero la optimización de costes es otra optimización que podemos hablar en otros vídeos. Resulta que yo estoy, pues creo que es en el segundo lugar, si no recuerdo mal, el primero o en el segundo. Y me comparo con coches que tienen el doble de potencia que el mío. Entonces, eso sí que indica que más o menos se están haciendo las cosas bien y se está practicando pues de forma correcta. Y esto os puede ayudar a vosotros también, pues para ver en qué si tenéis margen de mejora o no. Entonces, por eso os recomiendo que publiquéis vuestros consumos, que os servirán también para vosotros para ver, pues ahora empiezo a aplicar esta técnica y ver cómo va bajando el consumo depósito tras depósito, teniendo en cuenta pues que en invierno subirán y en verano bajarán, pero con eso podréis hablar con propiedad y cuando algún conductor de coche diésel os diga que los híbridos solo funcionan o solo se obtiene un buen consumo cuando se hace ciudad, podréis enseñarle vuestros consumos y decirle, pues mira, pues yo obtengo estos, ¿cuáles son los tuyos? Y entonces sí que se puede comparar, pero no sobre esto de yo cuando me pongo a 120 kilómetros consumo esto. Bueno, pues la conducción diaria o la conducción anual no se basa en estar a 120 kilómetros por hora siempre. Hay toda una serie de condiciones que se dan en la conducción. Bueno, pues sin nada más me despido, espero que os hayan resultado útiles esta serie de vídeos y que los vayáis practicando y que las dudas que tengáis pues las expongáis en nuestro grupo de Facebook, que ya lo sabéis que es sobre el Hybrid Assistant, que lo tenéis linkado en la descripción del vídeo. Y bueno, que os animéis a hacer conducción eficiente, porque los coches híbridos, aunque no son tan eficientes como un coche eléctrico, porque obviamente la eficiencia de un motor eléctrico le da patadas a cualquier motor de combustión, y el nuestro tiene una parte de eléctrico y una parte de combustión, pero bueno, se pueden sacar buenos consumos y también buenos costes. En mi caso, los 100 kilómetros me salen por unos 3,4 euros, si no recuerdo mal, a base de hacer una conducción eficiente y de también hacer una optimización de gastos, que esto ya podremos hablar otro día. Y os animo a que también lo hagáis, porque estos coches duran muchos años y podéis sacarle partido a aprender este tipo de conducción. Pues sin nada más me despido, espero que os haya resultado útil. Si tenéis dudas o lo que sea, ya sabéis, tenéis el grupo de Facebook para preguntar. Pues me despido hasta el siguiente vídeo. Hasta luego.